Hola amigos, habla su colaborador Factor X de trendfxevolution.blogspot.com para darnos a la tarea de analizar el par euro en sus diferentes temporalidades. Para podernos una idea general, en esta ocasión vamos a comenzar con el gráfico mensual para que veamos la situación general de muy largo plazo en que se encuentra el par y podamos partir de ahí para ir bajando en diferentes temporalidades y llegar finalmente a la situación actual que está viviendo el mercado. Entonces, bueno, fíjense que aquí tenemos ya marcado la línea de tendencia más reciente a nivel general. Vemos aquí que la línea de tendencia está perfectamente bien trazado, ya que hay altos más altos y hay bajos más altos. Vemos con claridad este agrupamiento y su extensión. Ya es de ustedes muy conocido que, bueno, ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, que para poder nosotros considerar un cambio de tendencia en esta temporalidad de gráfico mensual, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué ruptura tendríamos que ver? Pues definitivamente tendríamos que ver que el precio hiciera una ruptura de este nivel, y en ese momento diríamos que en el gráfico mensual la tendencia actual o la tendencia vigente ha sido cambiada, ¿sí? Entonces, por el momento vuelvo a repetir, la tendencia está a la alza, tenemos este nivel de soporte que sería el punto máximo en donde la tendencia cambiaría de alcista a bajista, ¿sí? Por el momento, en gráfico mensual, en análisis de largo plazo, diríamos que el precio, fíjense cómo aquí se une la línea de tendencia y coincide perfectamente con el último punto más bajo después del último más alto que ha hecho el precio, ¿sí? Este es el más bajo después de haber llegado aquí a hacer una especie de zigzag o agrupamiento y extensión bajista, y bueno, vemos que ahí el precio, fíjense cómo a largos plazos ha respetado perfectamente esta línea de tendencia a largo plazo, ¿sí? ¿Qué vemos ahora? Fíjense que en este mismo gráfico podemos trazar la línea de contratendencia que une estos puntos, lo vemos claramente, y que si trazamos ondas podemos ver claramente que el precio está en una tendencia bajista de secuencias ABCDs, pero digamos que un poquito más ambiguas, ¿no? O un poquito más pegadas. No están tan separadas como estas, que son claramente la A, el B mayor, el C y el D, mientras que acá vemos que está el A, el B, el C y un D muy pegado al anterior B. Esto nos da la señal de que el precio a la baja está más débil que a la alza, ¿sí? Como podemos observar aquí claramente. Entonces, bueno, aquí vemos que en la actualidad existe una línea de tendencia bajista, pero a la vez el precio continúa a la alza a gran escala o a largo plazo, ¿sí? Entonces, con eso nos quedamos en gráfico semanal y pasamos al gráfico mensual y pasamos al gráfico semanal. Gráfico semanal, en los videos que alguna vez estuvimos repasando en anteriores semanas, recordábamos que el precio se estaba manteniendo en este soporte, en esta resistencia pasada, que ahora venía trabajando como soporte en esta zona. Claramente vemos esta zona de congestión y decíamos que el precio, bueno, era muy probable en este momento, cuando hizo este patrón, que probablemente buscaría este nivel si ese patrón y el movimiento del precio tenían suficiente fuerza para alcanzar el nivel. Pero vimos que con el paso de las semanas el precio lo único que hizo fue hacer una consolidación, y muchos la pueden identificar pues como un triángulo, ¿no? Un triángulo que pensábamos podría ser alcista, pero obviamente para poder confirmar eso tendríamos que ver que el precio saliera, y entonces estaríamos hablando de que el precio estaría cumpliendo con la ruptura de un triángulo alcista. Pero vemos que finalmente, ¿qué es lo que está haciendo el precio? Finalmente el precio lo que está haciendo es rompiendo este soporte. Al momento lo está rompiendo y vemos ahí que este breakout a la baja pues hasta el momento ha sido muy claro. Pero ojo, porque si nos vamos a gráfico mensual, fíjense en gráfico mensual, incluso lo voy a ampliar,
Fíjense, en gráfico mensual esta ruptura pues no está muy clara que digamos, porque el precio bien podría subir y quedarse por arriba de este nivel y echar a perder ese rompimiento que vemos en gráfico menor. Entonces hay que estar muy pendiente porque esto puede ser simplemente un falso rompimiento a la baja, y entonces quedar atrapados y el precio pueda seguir en la tendencia original de largo plazo que ya dijimos que es a la alza. Entonces aguas con esto porque esto puede cambiar pues en lo que resta del mes. Estamos en la mitad del mes, esta vela bien podría seguir bajando o podría regresarse al nivel donde está esta línea azul, que es el soporte que estábamos mencionando con la resistencia pasada, soporte actual, y echarnos a perder potenciales ventas. Pero bueno, vámonos a tratar de ir bajando en los time frames para poder llegar pues finalmente a alguna conclusión. Entonces esto es gráfico mensual, dijimos, gráfico semanal, hablábamos del triángulo que se ve muy claramente aquí, que finalmente el precio está rompiendo a la baja después de que no tuvo la fuerza suficiente para romper este triángulo, digamos, alcista. Vemos que el precio ha caído claramente y por el momento podríamos decir que está en una fase de breakout. Además, otro detalle a recalcar es que, bueno, si estamos viendo que esta tendencia, línea de contratendencia, el precio se ha vuelto a meter a este nivel, se ha vuelto a meter dentro de esta línea de tendencia bajista. Acuérdense que aquí está la línea de tendencia de largo plazo, que el precio bien podría ir a buscar en un momento determinado, pero al momento tenemos que seguir este breakout y en un momento dado poderlo operar si es que se dan las condiciones. Entonces este es el gráfico semanal y vámonos al gráfico diario, que es el que trabajamos normalmente. Bueno, y ya una vez analizados el gráfico mensual y el gráfico semanal, pues es muy evidente y es muy claro que lo que vamos a encontrar en gráfico diario, que es lo que hablábamos, el breakout de esta zona. Fíjense cómo aquí está la zona y zona, y se ha hecho finalmente un breakout, hasta el momento un breakout a la baja. ¿Qué observamos también? Fíjense cómo los movimientos fueron cada vez más bajos en modo breakout. Precisamente cuando vemos esta situación, pues podemos nosotros pensar que el más potencial o el más rompimiento potencialmente hablando podría ser a la baja, ya que vemos aquí que cada vez se van dando altos más bajos, el precio empieza a hacer presión a la baja. Aquí lo vemos claramente en estas resistencias, como el precio está haciendo presión a la baja y finalmente ¿qué pasa? En esta zona el precio ha roto finalmente a la baja. Vemos aquí como hizo una pequeña trampa, ahí hay una pequeña trampa en el sentido de que fue un falso breakout, un falso rompimiento. Cuando la vela estaba viva, pues muchos pensaban que esto se iba a ir al infierno, pero resulta ser que en las siguientes horas del día, pues el precio se vuelve a meter y deja una vela totalmente de clímax ahí, una vela con una mecha muy larga, que no nos indica otra cosa más que un gran empuje y cambio de dirección en último momento, ¿no? Pero finalmente, enfocándonos en el último movimiento del precio, observamos que se ha quebrado ese soporte importante que el precio venía respetando. Entonces, ¿en qué nos encontramos ahorita? Ahorita sería muy interesante trazar un Fibonacci, por ejemplo, para más o menos darnos una idea de dónde anda moviéndose el precio. Y bueno, con base en ello, pues poder tomar en un momento algún tipo de decisión. Fíjense que aquí tenemos pues el A, tenemos nuestro B. Esto, como ya sabemos, los que hemos estudiado el sistema de ondas, sabemos que esto es un agrupamiento, y un agrupamiento pues es el preámbulo a una potencial extensión. Entonces aquí será muy factible, después de marcar aquí el primer agrupamiento. Fíjense que incluso en nuestra herramienta de estocástico, incluso con el MACD, podemos ver que el mercado se ha sincronizado con nuestro indicador. O mejor dicho, los indicadores se han sincronizado con el precio. Entonces, si nos ponemos a pensar, fíjense que aquí hay una zona fuerte de convergencias. ¿Qué está convergiendo? Por un lado está convergiendo el soporte, que ya dijimos, hay una convergencia con esta línea de tendencia bajista,
y por otro lado tenemos esta línea alcista de aceleración que también ya fue rota en este punto. Entonces fíjense, ahí tenemos 3 puntos de convergencia, además tenemos una caída pronunciada, obviamente el precio tiene que respirar y fíjense que es muy probable que el precio vaya a chocar con esta zona en donde están casualmente esas 3 convergencias, 4 convergencias con los números de Fibonacci que podrían en un momento dado rebotar el precio y catapultarlo a buscar esta extensión de Fibonacci que casualmente coincide, fíjense, coincide con esta zona de soportes, incluso coincide con el 1.300, perdón, 1.300, 1.30. Entonces es una zona interesante para buscar ahí la extensión. Incluso podríamos buscar la extensión en la zona de la línea de tendencia alcista de largo plazo que vimos en gráfico semanal. Entonces se pone muy interesante la situación aquí con el euro para buscar potencialmente ventas, siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando las condiciones así se den. ¿Sí? Veamos las señales que cada uno tiene en sus respectivas estrategias y que nos den la señal de poder empezar a vender. Vamos a ver de manera rápida el gráfico menor. Gráfico menores, aquí ya quedamos que estamos buscando un giro interesante para poder vender. Para comprar, pues vuelvo a regresar al gráfico. Para comprar no podemos hacer realmente nada ahorita, ¿no? En este momento que el precio ya se desplazó. ¿Por qué? Porque si compramos aquí, nos vamos a encontrar de lleno con esta zona de resistencias de diferentes tipos y nos pueden echar a perder la fiesta. Entonces definitivamente compras ahí por el momento no podemos hacer. Puede que el precio suba y se dispare 500 pips hacia arriba, pero a nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos interesa basarnos en nuestro sistema y buscar las cosas que más probabilidad tengan. Entonces, si el precio ha disparado, a nosotros no nos interesa porque nosotros no esperábamos un escenario de ese tipo, porque no somos adivinos. Pero lo que sí podemos tratar de visualizar es un potencial retroceso derivado de una caída fuerte y buscar una extensión. ¿Sí? Una extensión a la baja. Bueno, volvemos, como les decía, rápidamente antes de que se acabe el tiempo, a gráfico de 4 horas. ¿Y qué es lo que vemos? Fíjense que en 4 horas vemos, pues obviamente la fase que el precio está respirando y que potencialmente podría en un momento dado girarse y caer como lo estamos previendo en gráfico mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que yo? ¿Qué es lo que esperaría? Vean aquí como hay una resistencia, un soporte que ahora puede ser resistencia en este punto de la línea azul y empezar a nosotros a ver que el precio empiece a caer. Ya de diferentes formas, de diferentes estrategias estaremos viendo que el precio nos está dando las entradas, pero a grandes rasgos tenemos que buscar compras si solo si el precio nos las muestre de manera clara y meternos en esa bajada que podría ser muy interesante a nivel gráfico diario. Entonces ahí la dejamos, amigos, espero les sirva este análisis y se despide su amigo Factor X. Hasta luego.